Durante varias semanas vamos a estar compartiendo la palabra sobre un libro que todos deberíamos leer, que se llama Jesucristo es el Señor, de nuestro hermano Jorge Imitián. Hablamos con la editorial y conseguimos una oferta por estos días, hay que definirlo hoy, pero aquellos que quieren comprar el libro un poco más barato, ya que vamos a estar hablando tanto aquí los domingos como en los grupos caseros del mismo tema. Por mi amistad con Jorge le pedí que él nos mande un mensaje y él mandó un video de 4 minutos donde cuenta un poco algo de la historia de cuando él escribió hace pocos años, hace muchos años este libro. Así que si podemos pasarlo. Muy amados hermanos y hermanas de la comunidad de Rosario Sur, les saludo con mucha alegría y con mucho amor en Jesucristo. Claudio, el pastor de ustedes, me pidió que les dirigiera unas palabras, ya que me dijo que están prontos a comenzar una serie de predicaciones en base a mi libro Jesucristo el Señor. Quiero contarles que por primera vez prediqué sobre este tema en el mes de enero del año 1968. Algunos de ustedes no habían nacido todavía. Yo en ese entonces tenía 26 años y era el pastor de una congregación pequeña que habíamos iniciado en Buenos Aires, en un barrio llamado Villa Soldati. Luego mis amigos pastores, ya había comenzado el movimiento de renovación, así le llamaban. Mis pastores amigos, cuando escucharon y captaron la trascendencia de esta verdad sobre el señorío de Cristo, comenzaron a invitarme a sus congregaciones a predicar este mismo mensaje. Así que primero en las congregaciones de Buenos Aires, luego me invitaron por el resto del país, por todas partes en Argentina, y luego este mensaje del reino de Dios se extendió a muchas otras naciones de América Latina y podemos decir también del mundo. Estos 6 mensajes se publicaron por primera vez como libro en el año 1974. Y por la constante demanda del libro, hemos realizado ya más de 18 ediciones en español, cada edición entre 3 y 4 mil ejemplares. Y también ya está traducido a 8 idiomas: portugués, francés, inglés, armenio, español de España, italiano, alemán. Para sintetizar, voy a usar una frase del prólogo de la primera edición de este libro, que dice así: durante muchos años, los evangélicos en general hemos predicado un evangelio sin reino y sin el señorío de Cristo. Analizando su contenido a la luz del señorío de Cristo, llamamos el evangelio de las ofertas. Eso es lo que se ha predicado. Es decir, en la predicación se enfatizaba solamente las bendiciones, los beneficios que Cristo da al pecador que se arrepiente, pero sin predicar las demandas del reino de Dios. La clásica fórmula ha sido: acepta a Jesucristo como tu Salvador personal y serás salvo. Cuando en realidad la Biblia
nos muestra claramente que la condición para ser salvo es confesar, reconocer a Jesucristo como Señor. Si la raíz del pecado fue la rebelión, la salvación tiene que ser la sujeción a la voluntad de Dios. Sin un verdadero sometimiento al señorío de Cristo, no hay salvación. Es mi oración, queridos hermanos, que al escuchar estas próximas semanas estos mensajes, el Señor abra sus ojos, les dé revelación sobre el reino de Dios, el señorío de Cristo, y que sus vidas y sus familias sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Les mando un gran abrazo en el amor de Cristo. Que el Señor les llene de bendición en estos días al estudiar su palabra. Amén. Muy bien, yo me convertí a Cristo, 5 años después que Jorge predicó. Él estuvo en mi bautismo, tenía 33 años Jorge, yo tenía 13, me lleva exactamente 20 años, pero a lo largo de viajes y me he encontrado con muchos pastores que aún dentro de su labor ministerial, ellos hablan que se convirtieron leyendo este libro. Uno de los que más me sorprendió, y lo digo porque él lo dice, estábamos en Canarias en un retiro en Fuerteventura, y Carlos Raida me dice, yo me convertí, ya era pastor, y me convertí leyendo Jesucristo en el Señor. Y así un montón de hermanos que lo conocen a Jorge por este libro. Ahora, con la intención de poner blanco sobre negro, la verdad del señorío de Cristo, del reino de Dios sobre la vida de las personas, no es un invento de Jorge, es un invento de Dios. Dios es el que puso a Jesús en su lugar, como vamos a ver en lo que veamos rápidamente hoy. Pero a través de los siglos muchos predicaron este evangelio, pero digo, como estrategia diabólica, el evangelio se fue aguando. Y esto que recibió Jorge cuando tenía apenas 25, 26 años, revolucionó toda una generación en Argentina, como él dice, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en el mundo. La verdad de el señorío de Cristo, Jesús como Señor, es una verdad que tiene poder para revolucionar la vida de la gente. Yo tuve el gusto de estar en lo que se llamó el Jubileo Romano, la renovación cristiana reunida, porque había gente de todos lados, en el Circo Máximo. En Roma había 70.000 personas de todo el mundo. Y bajo la iniciativa del orador en 5 idiomas distintos, toda la gente proclamó el texto de Romanos 10, 9 y 10. Y el orador decía que si confesares con tu boca que, y todas las 70.000 personas gritaban a una voz, Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios que le levantó de los muertos, serás salvo. Y terminaba con una ovación, 5 idiomas distintos, y uno sentía el poder de la cruz viviendo en cada uno de los corazones.
el evangelio que realmente transforma la vida de la gente es el evangelio que ubica a Jesús como el Señor de las vidas. Me gustaría, algo que después seguramente van a ver, pero hacer una aclaración. Jesús, cuando principia su ministerio, habla y dice: arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. Y habla de un reino, habla de un rey. Y parece que Pablo fuera un disruptor, alguien que viene a contradecir un poco, hablando de el Kyrios. Pero esto no es una disrupción, una contradicción. Si uno lo mira en el contexto donde cada uno predicó. Jesús, ¿cuántas veces salió de Israel? ¿Alguno sabe? Nunca. Segunda pregunta. ¿Cuántos discípulos no judíos tenía Jesús? Ninguno. Él habló en un contexto de Israel y se movió en un contexto de Israel. Por supuesto, algunos me van a decir, sí, estuvo en Egipto, pero yo hablo en la etapa ministerial de Jesús. Fue a Egipto cuando era un niño con sus padres. Jesús habló a una nación donde estaban acostumbrados a que el poder total, absoluto, lo tenía el rey. Por el contexto donde el apóstol Pablo predica, era el contexto del Imperio Romano. Y en el Imperio Romano no existía el rey. La figura era el César. Y al César se le decía Kyrios. Kyrios es Señor en griego. Y la contextualización de este texto no hubiera sido la apropiada o se hubiera degradado el significado si Jesús a los romanos le hubiera hablado del rey. Por eso habla del Kyrios. Filipenses 2:11, un texto que si esto, lo apagué. No sé si no lo ve. Ahí está. Bueno. Dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Después de ese magnífico texto que nosotros debemos conocer, que algunos dicen que era un himno, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Después de hablar de Jesús como siervo de los siervos, como humillarse hasta ser ofrecido voluntariamente para morir, dice que a este Jesús, a quien los judíos habían crucificado, Dios lo había hecho Señor y Cristo. Por eso dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero bueno, el apóstol Pablo comienza a hablar de este sentir de Jesús y lo primero que dice, que él se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Y comienza diciendo este texto, está en otra versión, pero también es muy linda, el cual, siendo en condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de esclavo. Me encanta esta versión. Él era Dios.
podría haber intentado hablar de su derecho. Bueno, yo vine como hombre aquí, pero a mí me respetan porque yo soy Dios. Por supuesto que Jesús estaba revestido de carne y había abandonado cuando bajó del cielo su condición y su poder, el poder que él tenía como Dios. No nos confundamos, las sanidades que Jesús hacía, las hizo después de ser revestido del Espíritu Santo, cuando él comienza estos 3 años de ministerio. Él no las hace en su condición de Dios. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Pero por qué? Porque vos y yo estamos en las mismas condiciones que Jesús. Cuando nosotros dejamos que Él sea el Señor de nuestra vida y aceptamos la investidura del Espíritu Santo, también tenemos poder para sanar. Jesús se despojó y teniendo una condición de ser divino, de ser Dios, no reclamó su derecho a ser tratado igual que Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de esclavo. Hay seres superiores e inferiores a nosotros. Quiero ayudarte a pensar en esta mañana. ¿Cuántos quisieran transformarse en un ser inferior a uno en este instante? La misma condición que aún a nosotros, y no digo que esté mal, pero digo que es así, llegamos a la vida para superarnos. Tenemos que crecer en lo económico, en lo social, en lo cultural. Yo cuando aspiro a algo no aspiro a ser algo menor, aspiro a crecer. Ahora, qué terrible. Jesús eligió una elección propia y personal, tomar una condición infinitamente menor a la que él tenía. Sería normal aferrarnos a nuestra condición si alguno me dice, ahora te vas a transformar en una hormiga. ¡Qué horror! Una hormiga. A mí me gusta la música, no podría tocar ni la guitarra, ni el bajo, ni nada. Y me limitaría, no sé hablar como una hormiga. Se entiende, estoy jugando un poco con el pensamiento, pero ¡qué horror! Una hormiga. No, yo quiero crecer, me gustaría ser mayor. Pero Dios se hizo hombre. Y el salto de Dios no fue hacerse una hormiga. Porque ¿sabes cuál? La diferencia es esta. Hormiga y ser humano son seres creados. La hormiga puede ser infinitamente inferior a mí, pero es tan creado como yo. Ahora, que el Creador, el que hizo todas las cosas, se convierta en criatura por amor a nosotros, no entra en la cabeza. Muchas veces nosotros naturalizamos verdades que hemos recibido, pero no nos damos cuenta del tremendo amor de Dios para dar un salto tal, para salvar a gente que no había hecho más que traerle dolores de cabeza hasta ese momento. Desobedientes, cada vez se pervertían más. Y Dios dio un salto mucho mayor que hacerse hormiga.
porque se hizo criatura. Y no le bastó con eso, sino se hizo esclavo de las criaturas. Se hizo un siervo de las criaturas. Ahora lo hizo con un propósito muy definido. Lo hizo para cargar en sus espaldas la maldición que pesaba sobre toda la humanidad. Dios había dicho, la paga del pecado era muerte, y vos y yo merecíamos morir cruelmente. Y sin embargo, Dios tomó este lugar a través de Jesucristo. Ahora, qué tremendo. El más alto del universo se convirtió en lo más bajo del universo. Dios se humilló a sí mismo. No me acuerdo qué viene después. A ver. No. Dios se humilló a sí mismo. ¿Sabés cuál es la característica de la cruz? La cruz tenía dos cosas que eran terribles. Una, por supuesto, el gran dolor. El estar sostenido sobre clavos, los calambres, el dolor de sus huesos quebrándose. Pero había una segunda condición que era tan grande también. La mayoría de las torturas se hacen en privado. Las torturas que uno ve en la película, nadie las hace en Córdoba y Corrientes. Las hace en lugares oscuros. Ahora la tortura de la cruz era público. Las cruces se erigían en los lugares altos de las ciudades. El Monte Calvario es un lugar alto para que todos lo vean. Y tenía el grave condimento del dolor físico, pero también tenía el grave condimento del escarnio público, la humillación. Y Jesús eligió este lugar. Pero el versículo 9 continuaba hablando sobre que a través de ese sacrificio de Jesús, Dios lo exaltó. Dice, por esto Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabes por qué Dios lo exaltó? Porque antes se humilló. Y este es un principio que tenemos que aprender todos los que somos hijos de Dios. No hay exaltación si no hay humillación antes. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta aceptar la autoridad? Somos un país de rebeldes. En general, hay una rebeldía. Nadie acepta la autoridad. Podemos hablar sociológicamente de un montón de cosas, pero la realidad es que nadie respeta a la policía, nadie respeta a los políticos. Después podríamos hablar si son dignos de respeto. No quiero tocar ese tema. Pero lo que sí, tenemos una propensión a no aceptar la autoridad de nadie. A los jefes se los critica por atrás, siempre quejándonos. Y a veces que venimos a la iglesia y esto continúa así. No quiero que nadie me coordine, que nadie me mande, que nadie me diga lo que tengo que hacer. Porque yo voy a hacer lo que yo quiero. Ahora, este es el espíritu que reina en los hijos de desobediencia, como dice la palabra. Dios lo exaltó porque se humilló. Y esto es un principio, te lo digo con libertad y conocimiento de causa después de 50 años de caminar con el Señor. Cuando uno se humilla,
Dios lo exalta. Pero no hablo de exaltarte, ¿no? Hablo de este proceso de crecimiento que necesitamos tener en Dios. La gente se estanca cuando no soporta reconocer autoridad. Jesús voluntariamente se hizo siervo, se puso al servicio. Naturalizamos historias, pero en la última cena Él agarró una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos. ¿Sabes por qué se lavaban los pies los discípulos? Porque no había autos, había camellos, burros, caballos, y no tienen la costumbre de ir al baño. Y ellos caminaban terrenos llenos de estiércol y de un montón de cosas. Entonces, lo primero que se hacía cuando entraban en una casa es lavarle los pies, porque es lo más sucio. Eso es la cultura oriental. A nosotros nos ha pasado mucho en los viajes con Daniela, que hay casas donde lo primero que hacen cuando llegan es, ¿te puedes sacar los zapatos? Y te quedas en medio, te dan unas pantuflas. Ahora eso es recontra sano y es recontra limpio, porque vos pisás todo lo que hay en la calle y lo metés en tu casa. Ahora allí, con más razón, y Jesús se pone como siervo, porque aparte eso lo hacía el siervo de la casa. Y Jesús toma ese lugar y por eso es exaltado. Y en su exaltación, lo primero que hace Dios es darle el lugar sumo. Dice, el sumo lo puso en el lugar sumo. ¿Sabes qué? Sumo es de sumar. Significa la suma de todas las cosas. Dios lo puso y lo exaltó hasta lo sumo. Hasta el lugar más alto. Jesús, por su humillación, fue puesto en el lugar más alto. Y en segundo lugar, por su exaltación, le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque dice que toda rodilla se va a doblar, de los que están en los cielos, los ángeles, los redimidos, de los que están en la tierra, hombres creyentes, pecadores, aún ateos, y los que están debajo de la tierra, los muertos, los demonios, todos los seres del universo, seres del infierno, de los aires, van a terminar arrodillándose, postrándose ante la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es este nombre, sobre todo nombre, que Dios le dio? Este nombre es Señor, es Kyrios. Ahora Jesús ya tenía nombres. Tenía un nombre histórico. Su nombre histórico, su nombre de nacimiento era Jesús. Así le fue encomendado y así se llamó. Pero en segundo lugar tenía un nombre profético. Cristo es un nombre profético. ¿Por qué profético? Porque era un nombre que hablaba de la función de Mesías que iba a cumplir Jesús. Jesucristo es un nombre histórico con cumplimiento profético. Por eso está tan bueno. Es un nombre histórico, pero que también engloba su función profética. Ahora, esos nombres fueron hasta su exaltación. Su nombre, Jesucristo, a Jesucristo Dios le dio
el nombre de Señor. En griego, la palabra Jesucristo, en griego Jesucristo, la palabra Señor es Kyrios, como hablábamos antes. Señor en español, Kyrios en griego. Ahora, ¿qué quiere decir Kyrios? Kyrios tiene varias traducciones. Jefe. Se los hago muy simple, didáctico. El que manda. El Kyrios en el Imperio Romano me podía decir a mí, mira, qué linda es tu esposa, dejó de ser, ahora tu esposa va a ser mía. Y yo tenía que decir, sí. Gloria a Dios, Dios no es así. Su reinado es de amor. Pero el Kyrios podía hacer eso. Era el dueño de tus bienes, de tu familia, de lo que quería. Jesús es nuestro jefe, nuestro Kyrios. Jesús es nuestro amo, el que está sobre mi vida, el que tiene derecho a gobernar sobre mi vida. Si andara esto, ¿no? Jesús es mi dueño por doble razón. La primera me creó y la segunda, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, me salvó y me compró con su sangre preciosa. Jesús voy a tener que hacer una inversión de pilas, me parece. Es soberano sobre mi vida. Tiene soberanía. Cuando Jesús está en mí, nadie se puede meter. Nadie puede interferir. Nadie puede hacer nada que Jesús no quiera. Se me fue, es la máxima autoridad sobre mí. Pablo se reconocía como un esclavo de Jesús y nosotros somos llamados, creo que están atrás, bueno, no importa, a ver. Bueno, no importa. Somos llamados a ser esclavos de Cristo Jesús. Lo tremendo de todo esto, hermanos, es que Jesús ejerce un gobierno de amor sobre nuestra vida. Jesús no abriga en su corazón intereses personales. No desea poseerte simplemente para sacar provecho de vos, sino Él quiere bendecir tu vida. Él sabe que cuando uno vive lejos de Él, las malas decisiones siempre lo llevan a autoflagelarse, a autoherirse. Jesús quiere reinar sobre tu vida para bendecirte. Él te creó. Es Dios el que te creó. El que quiere caminar contigo, no para a ver cómo lo manejo, a ver cómo lo bendigo. Porque como habla Deuteronomio, la obediencia a Dios tiene mucha bendición. De donde lo quieras mirar. Lo dice también Santiago. En el magnífico texto de Santiago 1 dice que aquel que practica la ley de la libertad, practicándola, será feliz. La versión antigua que tenemos es bienaventurado, es lo mismo, pero algunas versiones lo traducen como feliz. Y el hombre anda buscando la felicidad en sus pasiones desordenadas, en hacer cualquier cosa, en el dinero,
en el sexo, en su propio egoísmo. Y nunca, nunca, nunca va a poder salir de su estado de insatisfacción hasta que un día se encuentra con el Kyrios. Se encuentra con Jesús. Y Jesús nos invita a caminar con Él y a ser sus siervos, porque Él se hizo siervo. Y sabes que aunque la palabra siervo te suene mal, un siervo, en Jesús es digna y en Jesús es una gran bendición. Durante estas 10 o 15 reuniones vamos a estar hablando sobre esto, ahondando qué significa que Jesús sea el Señor de nuestra vida. ¿Qué significa la tremenda transformación que Dios puede hacer en nosotros como cuando le aceptamos de esta manera? Le dejo a Darío todo listo. Vamos a orar primero, pero para que compartamos la cena con este sentir.